¿Y ahora qué quieres? Es que no quiero nada, cabrón. Bueno, sí, pero aquí está buena parte de la lana que me diste. Simplemente vengo a devolvértela. Ya que me escuches. Quiero que me perdones, papá. Eso quiero. Quiero que empecemos de nuevo las cosas entre tú y yo. Escúchalo, Aurelio. ¿Qué dijiste? ¿Que porque ya me estás devolviendo el billete ya voy a confiar en ti? Mejor dime, ¿qué onda? ¿Por qué cambiaste de opinión? A mí me vale madres la lana. Gástatela en lo que quieras. Es que no es eso lo que te estoy pidiendo. ¿Qué no ves? Escúchalo, Aurelio. Es tu hijo. Mira, mi reina, este cabrón llegó aquí bien gallito, muy acá. Es capaz hasta de vender a su propia madre. A ver, Aurelio. Nicky te odiaba así. ¿Por qué? Porque creció sin su papá. Por eso. Así te acuerdas, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces escúchalo. Dale una oportunidad. Oye, no puedes estarlo culpando así de todo. Qué rico esas. Con razón traías a Rodrigo hecho un Ay, no me menciones a Rodrigo. Además, a él lo único que lo tiene hecho un pendejo es su trabajo, no yo. Tienes razón. Cualquier nombre que no sea el tuyo sale sobrando ahorita. ¿Qué va a querer tomar esta belleza? Tequila. Se ve que ya traes la fiestecita desde hace un rato, ¿verdad? Uno no solo toma porque está enfiestado, Mar. No seas tan elemental. ¿Qué, no vas a contestar? No. Mejor dame mi tequila. Salud. Salud. En este momento no puedo atenderte. Deja tu mensaje. Rutila, amor, necesito que me contestes, ¿sí? Por favor. Rutila, cuando hay un problema, yo creo que se puede solucionar si uno quiere. Y yo quiero, ¿sí? No te vuelvo a hablar del trabajo, te lo prometo. Amor, cuando escuché el mensaje, llámame. Me siento como un idiota. Te amo. No puedo esperar. Necesito hablar con el licenciado pero no Silva. puede pasar. Necesito hablar con él, es urgente. Está bien, ya le llamo. Señor, perdone que venga así sin avisar, pero es urgente. Alférez García, ¿qué sucede? Por favor, no se haga, que usted debe saber muy bien por qué estoy aquí. Así que dígame qué explicación tiene sobre la desaparición de Tim Rollins. Por favor, señor, ayúdeme a saber qué pasó con él. Ahí está el Tijeras con su gente, Víctor. No es el momento de hacer nada. Lo mejor es que nos larguemos de acá. Sí, pero es el momento perfecto para quebrarnos el Tijeras, Javier. Ahí está él, todo confiadote, sin saber que si yo lo decido, se muere esta noche. Pues sí, y no. Ahí hay mucha gente inocente, hombre, Víctor. No es el momento. Pues esperamos a que salga y lo quebramos como el perro que es. A nosotros nos va como perros en misa. Lo único que vamos a hacer es una carnicería ni la berraca. Además, mire atrás suyo. Ahí está todo el ejército. Vamos a salir perdiendo. Ahora que si lo que quiere es entrarle, pues dígame. Usted sabe que cuenta con mi apoyo, ¿no? Tienes razón, Javier. Vamos a esperar. Si no, eso arruinaría todo lo que tenemos planeado. Y nos quitaría la oportunidad de bajarles la merca. Vamos a ir con lo mismo. Nos los vamos a fregar en alta mar. Eso es mejor. Me gusta que piense con cabeza fría, como todo un capo. Y
Si lo que quieres bajar esa calentura, venga, nos tomamos unos aguardientes, que esto está lleno de bares. Como quisiera incendiar este lugar para que se muriera el Tijeras con toda la gente que está ahí adentro. Mire, al Tijeras nos lo vamos a quebrar tarde que temprano. Pero ahora no es el momento. Vamos. Vamos, Opi. ¿Oíste? ¿Sabes qué es lo que me tiene como azarado? ¿Qué? Este parche está como muy teteado de gente. Donde aquí se llegue a armar un brinco, la totacera es brava, te digo. Pero y vos tenés amigos en todos lados, en todas las esquinas, ¿ah? Esta pared es presidenta y todo. No. Ya nada, ¿cuál presidente? Vos estás hablando es con el propio del negocio, Martillo. Escúchame una cosa, en la vida hay que unir lo útil con lo agradable, ¿me entendés? Eso es lo que a vos te gusta, te conviene. Entonces, ¿el negocio sí está bueno? ¿Bueno? Este es el mejor negocio de tu vida, güey. Vos ya viste la mano de billete que tenemos. Merca a la lata. ¿Ah? ¿A vos no te interesaría hacer parte de la organización? Digo, en el área de transporte, para ser más exacto. ¿Cómo la ves? Ahí camina bien de una. Claro que camina bien. Esto es un negocio redondo, escúchame. Aquí vamos a seguir produciendo perico, pero venteado, ¿me entendés? Yo pongo todo. El billete, la merca. Vos lo único que tenés que hacer es transportarla donde yo te diga y ya. Nos llenamos de billete, papá. ¿Cómo la viste que tiene gafas? ¿Para esa, mijo? ¿Yo qué? Vámonos. ¿Que me crea el Tijeras que me va a quitar la clientela que yo he sumado con tantos años de trabajo? Claro que no. O paga por entrar a hurgarle las bolsas a esas viejas, o se asocia conmigo. ¿Cómo me gustas cuando hablas así? Qué impresión. Y no te preocupes que yo te hago la reunioncita con el Tijeras. Ahorita no se puede porque anda en una vuelta bastante importante, pero yo después a vos te saco la citica. Bueno, Gustavo, pues muchas gracias, se te agradece, la verdad que sí. Tienes que tener mucho cuidado, Dalvio. Esta operación tiene que salir perfecta. Porque ya sabes que el Aurelio tiene un equipo de seguridad que está canalla. Sí, pero hombre precavido vale por dos. Ya estoy tomando las previsiones que amerita el caso. Justo en este momento estaba en mi labor de convencimiento para que la operación se pueda armar mañana mismo. Pues me parece muy bien. Entonces estamos en contacto. ¿En qué estábamos? Ah, claro. En que le iban a contar al tío Dalvio todo lo que necesitas saber. Quítale la mordaza. Entonces, Roxanita, cuéntame, ¿desde cuándo se está haciendo pruebas y exámenes este señor? Sí, no estoy diciendo que soy un santo. Soy un cabrón y sí he hecho mis cochinadotas ahí en la frontera pasando gente. Pero pues tengo a quién sacar. También soy un Casillas que no. ¿Y qué querías? ¿Que simplemente porque llegaras me dijeras que eras mi papá? ¿Y que quieres mi riñón? ¿Se me iba a olvidar a mí? ¿Ah, mi pasado? Que crecí metiéndome en un pedo y en otro pedo y en otro pedo, sin saber de ti, sin un papá. A ver, yo no necesito que me cuentes tu vida. Yo sé quién eres, compita. Entonces, si ves que salí a ti, pues lo estuve pensando. Y pues, si tú ves que me sobran huevos para talacharle contigo, eso quiero a cambio de mi riñón. Que trabajemos juntos. Yo lo que necesito son riñones, no más huevos. De esos me sobran, compa. Y no me gusta que te creas igual que yo. Todo esto que ves aquí, no le hice robándole el dinero a los pobres. Tú tampoco eres un santo, cabrón. No soy ningún santo. Pero yo el billete se lo robo a los gringos, que les encanta la coca, son como aspiradora a los cabros. Pero a mi gente de aquí de México, a mi raza, lo único que he hecho es darle chamba, alivianarlos. Así que ya párale. Mi muchacho, tu hijo, ha hecho lo que ha podido. Aurelio, que no se te olvide. Ah, chica, ¿tú también quieres que trabaje conmigo?
Ay, ¿qué pregunta es esa? Pero pues, imagínate quién no le tentaría la idea de tener, sí, todo esto, ¿verdad? De aprender de ti. Mira, ya, mi muchacho, tu hijo, lo único que quiere es seguir creciendo contigo. Ya, y tú lo irás corrigiendo, no sé. Pues entonces, ¿qué? ¿Cuándo empezamos, papá? Tranquila, Anguila. Todo a su tiempo. Me parece muy bien que haya venido a verme, García. No tenía la menor idea de que Rawlings hubiera desaparecido y esto es bastante grave. Perdón, ¿le ofrezco algo de tomar? No, gracias. Conteste. Conteste. No, hay señor, problema. no hay nada más importante que hablar con usted. ¿Qué está pasando? Por favor, dígame qué es lo que le pudo haber pasado a Tim. Eso lo tendría que saber mejor usted, que conoce los operativos y el funcionamiento interno de las fuerzas de inteligencia y orden. Si yo lo supiera, señor, no habría venido. García, ¿qué espera de mí? Ya le dije que no sabía que Rawlings estaba desaparecido. Venga, siéntese, por favor. No me quiero sentar, gracias. Como quiera. Pero sí le voy a servir algo de tomar porque la veo un poco alterada. Tranquilo. Dígame, ¿con quién se estaba enfrentando Tim Rawlings? ¿Con los cárteles de aquí de México? ¿Con los colombianos? ¿Con los venezolanos? ¿Quieres o no quieres más, ah? Ay, de ti quiero todo. Qué rico, Dios. Hace que me envicie contigo. ¿A cuántos amantes has vuelto loco? ¿Tú a todos los tratas así? No, realmente a pocos. Son muy pocos los que vuelvo locos. Ay, a ellos enloquecen. No me gusta tener relaciones estables. Me aburro, ¿sabes? Por eso pago cuando necesito atención. Como los hombres serios que se meten con para no comprometerse igual. Qué Pago interesante, ¿eh? por tener lo que necesito. Y después que se vayan a su casita a dormir. Muy interesante, ¿eh? ¿Y tú estás dispuesta a pagar por mí? Ay, podría ser. Eso me excita. Ay, qué rico. Es una manera dulce de ejercer el poder que me encanta. Y del 1 al 10, ¿cuánto estarías dispuesta a pagar? ¿Te parece poco el negocio que estamos haciendo? Aunque, a decir verdad, necesitaría volver a probar. ¿Quieres que te explique por qué? Explícame en la práctica, ¿eh? Claro. Tú sabes que yo estoy dispuesto a otro examen. Dime de qué manera te puedo apoyar y yo encantado. Puede ser que la desaparición de Tim tenga que ver con la encomienda de captura de los Casillas, señor. ¿Y qué te hace pensar eso? Puede ser. No lo descarto. Pero como usted sabrá, yo no tengo la información de todo el operativo. Yo nada más he llegado hasta cierto punto del que ya no me dejaban pasar. Ya. ¿Y crees que yo sí? Mira, Evelyn, yo solamente soy un asesor, un operador político que le facilita las cosas al presidente. Los detalles, los pormenores los maneja él, directamente con la DEA o con la División Antidrogas en este caso. Por cierto, ¿ya hablaste con el licenciado Ignacio Miravalle? Sí, pero para serle sincera, no confío en lo absoluto en él. Está demasiado influenciado por el tiburón de Garnica. Ah, claro, te entiendo. Sé bien quién es Garnica, lo conocí en la cárcel. Ya me imagino el tipo de relación que debe tener con una mujer tan hermosa como tú. O sea, de volver loco acosándote, ¿o me equivoco? ¡Ay! A ver, ya. Aquí un beso y se van. Ay, qué hermoso. Sale uno. Sale dos. Monstruos a dormir. Ya, van. Se portan bien, ¿eh? O voy por ustedes. De veras que nunca la veo tan contenta como cuando está con los niños, señora. Y para serle sincero, no me la imaginaba así, tan buena madre.
Me voy a tomar eso bien nada más porque eres tú, Ramón. Esos niños me hacen sonreír. Pero más vale que nos vayamos preparando para volver al trabajo. ¿Lo dice en serio? Rutila va a empezar con sus negocios legales y no le conviene tenerme de socia. Entonces vamos a volver a talachar como antes. Me voy a agarrar de lo que siempre me ha sacado adelante. Trabajar. Cuente conmigo, señora. Tómese su medicina. ¿Y qué onda? ¿Tú vas a ir conmigo a Michoacán, Norma? No creo que sea necesario, mi niña. Contigo puede estar cualquier enfermera. Tu padre me necesita más aquí. Él no va a Michoacán. No lo conoces. Él puede cambiar de opinión en 2 segundos. Pues no debería. Él no está para andar viajando. Bueno, cualquier cosa que se te ofrezca, me avisas. Dale, Norma. Permiso. Hombre, con ese general yo sí me cuadro. Amparo se la mandó hacia mi papá nada más para y para que él no se le echara. Está bien cabrón el patrón. No se le va una viva, ¿verdad? ¿Y qué es tu ídolo? ¿Lo admiras? Pues de todo el mundo. ¿Que el tuyo no? No, mira, es mi papá y lo adoro con todo mi corazón, pero me ha hecho mucho daño, ¿sabes? Rutila y yo odiamos todo esto. Tú que eres joven también deberías de odiarlo. No, yo no. Pero tu hermana y tú, ¿por qué odian esto si viven como reinas? Esto no es vida, Benito, y no te confundas. Esto es como una cárcel. ¿Que no te tienta todo esto? ¿No te gustaría representar a la primera dama? Ah, yo ya pasé por esos juegos de representar con el papá de mi hijo. Tenía una vieja y la hacía vestirse igual que yo. Pues qué enfermito el güey. ¿Quién era? Ay, Omar, no te quieras hacer el tonto conmigo. Tú sabes muy bien que era el que distribuía todo lo que producíamos. El que tanto dinero te hizo ganar. El Chema Venegas. A ver, espérame, no me estoy haciendo el tonto. ¿Me creerías si te digo que no sabía? ¿Sabes qué? A mí más bien me gustaba mantenerme al margen, no enterarme de los detalles. Claro. Al no enterarte de los negocios sucios en los que andas, te hace inocente. Pues no, pero al menos podía dormir un poquito más tranquilo. Entonces, ¿te gusta esconder la cabeza como las avestruces? Para no darte cuenta que estás metido hasta el cuello en el infierno y poder dormir un poco más tranquilo. ¿Cuándo vas a dejar de hacerte, Omar?